El primer ministro en Israel, Benjamín Netanyahu, acaba de sacar una nueva ley, pero escuchen bien esto, porque esta ley lo que hace básicamente es calificar de terrorista a todos los extranjeros. ¿De qué se trata esto? Vamos a comentarlo. El Parlamento de Israel acaba de aprobar el día de hoy una ley que permite al primer ministro de Defensa clasificar a individuos u organizaciones que no sean de Israel como agentes terroristas, sin que hayan sido catalogados previamente de esta manera por algún tipo de agente extranjero ni algún tipo de organización importante. Hasta ahora, el ministro de Defensa de Israel, un puesto actualmente ocupado por Yoav Gallant, no tenía pues ningún tipo de autoridad independiente para declarar como terrorista a personas u organizaciones. Además, las personas no israelíes solo podían ser consideradas terroristas si una entidad internacional calificada primero los designaba como tal. La nueva ley, aprobada en este caso de manera definitiva por el Parlamento de Israel y que modifica la ley antiterrorista existente en Israel, también amplía la definición de terrorismo para incluir a personas que participan activamente en la financiación o equipamiento de una organización considerada terrorista, incluso si ni siquiera son miembros oficiales de ella. En ese sentido, entonces, la Oficina para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo del propio Ministerio de Defensa de Israel impone sanciones financieras contra organizaciones terroristas, una herramienta que se considera eficaz en la lucha contra este tipo. Y ahora, lo que está logrando Israel con esto es sencillamente poder imponer sanciones a diestra y siniestra. La nueva ley ha sido aprobada tras más de un mes del conflicto armado entre Israel y el grupo islamista Hamas, considerado terrorista por el Estado judío, Estados Unidos y la Unión Europea. Y ahora va a llamar la atención lo que puede hacer Israel con esta nueva ley, que evidentemente es solo para su propia soberanía, pero que le permite tomar acciones mucho más agresivas como las que estamos viendo en el propio conflicto armado. Acaba de salir al frente otro país latinoamericano, otro presidente de América Latina, a acusar directamente de terminar con vida de inocentes sin ningún criterio en Gaza a Israel. En este caso tenemos que hablar de Brasil, y es que lo que ha comentado el presidente Luis Ignacio Lula da Silva puede demostrar un antes y un después en las relaciones internacionales entre ambos países. Y sí, el presidente brasileño entonces ha acusado el día de hoy de terminar con la vida de inocentes sin ningún criterio en un conflicto con el grupo Hamas, atacando lugares en la franja de Gaza donde se encuentran niños y que no tienen nada que ver con el conflicto actual. Esto es lo que ha dicho el propio funcionario brasileño. Ahora, el mandatario ha acusado a Israel de básicamente estar lanzando bombas ahí donde hay niños, hospitales, bajo el pretexto de que un terrorista se encuentra allí. Él mismo dice que no hay explicación. Primero, salvemos a los niños y a las mujeres, y luego que se dé la pelea con quien sea, terminó agregando Lula. Sin embargo, representantes de la comunidad judía en Brasil han denunciado, en este caso, las palabras de ser equivocadas, injustas y peligrosas por Lula por equiparar a Israel, en este caso con el propio grupo Hamas. Defendieron los esfuerzos visibles y comprobados de las autoridades de Israel para salvar a civiles palestinos, y entonces se ha generado una tensión dentro del propio Brasil, de la comunidad, como hemos comentado, judía brasileña y obviamente el presidente del país. En este caso, lo que ha dicho la Confederación Israelita de Brasil es que la comunidad espera el equilibrio de las propias autoridades, que dice representar a unos 120.000 judíos brasileños, la segunda mayor comunidad en la región. Sí, esta tensión entonces ha empezado a generar divisiones dentro de los propios países, ya lo hemos comentado con Estados Unidos, y en este caso la respuesta ha sido bastante contundente dentro del propio Brasil. Ahora, queda esperar la respuesta del propio gobierno de Israel, que previamente ya hemos comentado lo que ha sucedido con otros países donde se ha roto relación o incluso les ha lanzado un ultimátum, como ha sido el caso de Colombia y de Chile. El brazo armado de Hamas acaba de acusar el día de hoy a Israel de estar tergiversando las negociaciones con la mediación de Qatar sobre la posible liberación de decenas de rehenes a cambio de unos 200 niños y 75 mujeres encarcelados por Israel. Lo que se dice es que la mediación catarí, liderada en estos esfuerzos para obtener la liberación de los rehenes a cambio de la liberación de 200 niños palestinos y 75 mujeres palestinas de las cárceles enemigas, es
lo que están intentando ejecutar. Es lo que ha asegurado el portavoz de las brigadas, en este caso de Esim al-Qassam. Estamos hablando de Abu Obeida, en una grabación emitida por el propio Hamas. Es decir, con esto lo que se estaría diciendo es que básicamente la administración en Israel está con civiles, como hemos comentado, niños y mujeres, y los utilizarían como moneda de cambio para que se entreguen los rehenes que tiene el grupo Hamas. Ahora, lo que se está diciendo es que Israel ha exigido la liberación de 100 rehenes, informados en este caso a la mediación de que podrían liberar a los rehenes si consiguen 5 días de tregua, es decir, un alto al fuego, y de paso la ayuda a toda la gente del pueblo de toda la parte de la Franja de Gaza. Pero el enemigo está cambiando completamente esta situación. Terminó añadiendo el brazo armado de Hamas. El domingo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, había hablado con la cadena NBC de la posibilidad de un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamas en la Franja de Gaza. El ejército de Israel está estimando que son unas 240 personas las que fueron tomadas como rehenes en la Franja de Gaza durante el ataque de Hamas en su suelo el 7 de octubre. Pero lo que está sucediendo en realidad es que se empieza a tomar información que no se dice a la comunidad internacional, o al menos los medios de Occidente tampoco lo tratan. Estamos comentando claramente que en este caso también la propia administración de Benjamín Netanyahu tendría pues rehenes y se estarían utilizando como moneda de cambio. Ahora, lo más relevante es ver si en este caso se va a llegar a algún tipo de acuerdo con respecto pues a estos 5 días de alto al fuego, de ayuda en la Franja de Gaza y sobre todo y más importante, la liberación de estos rehenes. Acaba de salir al frente el presidente Joe Biden a pedir ayuda a Palestina. Así como lo están escuchando, Biden le acaba de pedir la protección al hospital Al-Shifa de Gaza ante los ataques de Israel. Precisamente el presidente de Estados Unidos entonces ha exigido la protección después de que las autoridades de la franja dijeran que el centro médico enfrenta una situación crítica debido al asedio del propio Israel. Preguntando a la prensa por parte del despacho oval de la Casa Blanca, el mandatario ha dicho que está en contacto con las autoridades de Israel y expresó su esperanza de que haya menos acciones intrusivas en los hospitales. También aseguró que siguen las conversaciones con Israel para lograr una pausa humanitaria en los combates y la liberación de los prisioneros por parte de Hamas, un proceso en el que está mediando Qatar, como habíamos comentado previamente. Ahora, él dice que tiene ciertas esperanzas, pero hay que proteger a los hospitales, y llama la atención porque en todo momento, o al menos al inicio, esto se estaba negando por parte de Estados Unidos, de los países de Occidente, de la comunidad internacional. Los propios medios hablaban de que esto no era tan exacto, pero aparentemente la situación está confirmada, y que salga el presidente de Estados Unidos a decir que hay que dejar de atacar hospitales demuestra que el escenario es bastante complicado. En este caso también lo que ha dicho el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, es que en otra comparecencia ante la prensa el gobierno de Israel le ha dicho a Estados Unidos que está preparado para suministrar combustible a los hospitales que puedan seguir funcionando. Algo que sería contradictorio tomando en cuenta lo que está pasando, pero intentaría pues resarcir de alguna manera el daño que se está viviendo precisamente a los hospitales, que poseen, se supone, un reglamento, una ley internacional diferente cuando estamos hablando de temas de guerra como es el que se está viviendo. Ahora, la postura estadounidense, según ha destacado el propio funcionario, es que los hospitales tienen que protegerse y ser capaces de funcionar para que se pueda ofrecer cuidado médico a los pacientes, y se debe poder evacuar de forma segura a los enfermos de un hospital en caso de que sea necesario, algo que evidentemente no está pasando. Ahora, lo que se dice es que la pérdida de una vida inocente, según dice el asesor, es una tragedia ya sea de Palestina o de Israel, y con esta frase entendemos entonces que no necesariamente el discurso ha sido el mismo desde el inicio del conflicto, y aparentemente existe pues cierta intención por parte de Estados Unidos de mediar y sobre todo de empezar a trabajar o de empezar a ver la vida de los civiles de la propia administración en Palestina, producida curiosamente por uno de sus más grandes aliados en esta parte del mundo, Israel. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.